buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Los saludamos en esta preciosa mañana, deseando que vuestros corazones, vuestras vidas sean guardadas, respaldadas, blindadas por la luz del rostro de nuestro Padre que está en los cielos. Cuando su hermosa presencia se hace presente en vuestro corazón, nuestra vida goza de un bienestar y de una armonía, de paz, alegría, vida y verdad. Eso hace entonces que nuestra estancia en esta tierra, en donde se levantan voces, argumentos, malos diagnósticos, malas noticias, el hombre de Dios, la mujer de Dios, permanece firme, está seguro, está confiado, porque la presencia divina hace morada en vuestras vidas y eso sustenta, fortalece nuestro ser. Y cuando a nuestro corazón permitimos que sea abastecido, nutrido por la palabra, entonces las vitaminas espirituales, los nutrientes espirituales se hacen presentes para soportar, para salir adelante, para lograr objetivos, para trascender en medio de las turbulencias. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña cómo en medio de la turbulencia, en medio de ese mar en donde no hay estabilidad, Él pudo sostenerse sobre ese mar e invitó, cuando uno de sus discípulos, el apóstol Pedro, al ver ese ejemplo, al ver esa maravilla de estar sobre ese oleaje, esa turbulencia, le dijo: Señor, si eres tú, envíame, llámame, muéstrame que yo puedo lograr ese objetivo. Entonces vemos cómo el Señor, de una manera especial, le dice: ven, Pedro, ven. Y entonces Pedro pudo caminar sobre las aguas. De ahí aprendemos que algo que el Señor nos muestra a través de su palabra es que el Hijo de Dios, que pone su vista, que pone su confianza, que pone su fe en los principios y en la palabra que el Señor da, la persona puede trascender y avanzar sobre todo ese oleaje, esas malas noticias, esas emociones que a veces quieren alterar nuestra armonía, nuestra estabilidad. Pero vemos cómo lamentablemente el ser humano descuida su visión, quitó la vista de nuestro Señor y puso su mirada en el fuerte oleaje. Y entonces, al quitar la mirada, al no retener la palabra que le había dado el Señor, comenzó a hundirse. Todo esto que está registrado en el libro sagrado son lecciones, son ejemplos, son manifestaciones de enseñanza, de instrucción, para que ahora en nuestra vida cotidiana echemos mano de la palabra. Si tú miras al Señor, si tú pones tu mirada en lo que Él nos ha enseñado y prestas atención a sus instrucciones y las llevas a la práctica, vas a comenzar a ver resultados muy diferentes, resultados extraordinarios, resultados de milagros, porque de eso se trata. Nuestra estancia en esta tierra es para que atraigamos el cielo a la tierra y transformemos el ambiente, transformemos la atmósfera, transformemos esas noticias caóticas en una respuesta sobrenatural de nuestro Padre. Pues esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de enseñanzas, las cuales
tienen como título Los 31 Reyes de Canaán. Basado en el libro de Josué capítulo 12, vemos ahí un listado de reyes que Josué tuvo que enfrentarse, tuvo que derrotar, tuvo que erradicar de ese espacio, de ese territorio, para que ahí se estableciera Israel. Después de ser un Canaán que había recibido una maldición, Canaán que había sido un espacio en donde se practicó idolatría, malas costumbres, malos hábitos, abominaciones. Ahora el Señor estaba llevando a Israel para que allí se estableciera el santuario, para que allí se estableciera la casa del Señor. Transformar un Canaán en Israel. Transformar ese ambiente de desorden en un ambiente de conexión divina. Ese era el proyecto, ese fue el proyecto que el Señor le marcó, que le mostró a Josué. Le dijo: esfuérzate y sé valiente. Es bueno recordar todas estas declaraciones para que entendamos lo que representa cada uno de estos reyes en sus manifestaciones espirituales. Ahora a nosotros nos toca poner por obra cada una de estas lecciones que el Señor nos da para que el santuario, para que la morada, el templo de Dios, que debe de estar en nuestro corazón, se convierta en una morada del Espíritu de Dios. Le dijo el Señor a su pueblo, le dijo a Josué: expulsa, extirpa a esos reyes, a esas naciones que han contaminado el territorio. Expúlsalos, porque si no los expulsas, serán como espinas o aguijones en tus ojos y espinas en tus costados. Te estarán quitando la paz, el reposo, la tranquilidad. No estarás a gusto, estarás insatisfecho, estarás molesto, entrarás en un estado de ansiedad, de depresión. Cada una de estas manifestaciones de estos reyes traen diferentes áreas que tenemos que ir trabajando. Tenemos que ir desechando de vuestra vida. Y el Señor le dice: expúlsalos, porque si no, se convierten en aguijones en tus ojos, te estarán dañando tu visión. No estarás viendo con claridad las promesas. No estarás viendo con claridad todo lo que el Señor ha puesto en tus manos. No estará siendo clara la visión para tu avance. Comenzarás a tropezarte. Comenzarás a desviarte si no eliminas, si no erradicas a estos reyes. Pues hoy nos toca ver el rey número 20, según el listado registrado en el libro de Josué capítulo 12, y este rey está en el versículo 18, el rey de Sarón. El rey de Sarón, vamos a ver qué es lo que representa, qué es lo que debemos nosotros de comprender, qué es lo que nosotros tenemos que evaluar, pero también llevar a la práctica en nuestra vida personal. Cuando vemos qué es lo que representa el rey de Sarón o qué nos enseña el Señor a través de esta influencia o esta lección que nos da el Señor, hay dos textos, uno basado en el libro de Isaías, capítulo 35, versículo 2, e Isaías, capítulo 65. Son dos textos en los cuales hay un mensaje
para nuestro tiempo presente. Y en el capítulo 65 del 10 en adelante es un mensaje para el futuro, en el reino de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él reine, cuando Él se siente en el trono, después del milenio. Entonces, bueno es entender esto, bueno es entonces comprender el trabajo que tenemos que hacer en nuestro tiempo presente para que seamos participantes de toda esa administración, de toda esa gloria que se evidenciará en el futuro. Entonces, a esta enseñanza, lo que el Señor nos muestra es el estado de regeneración, el estado de renovación que debe de tener la persona en su tiempo presente, para que pueda entrar en el estado eternal del reino del Mesías. Vale la pena entonces ver cómo nuestro estado presente necesita reconciliarse con el Señor, necesita reconectarse con el reino de los cielos, y que podamos en nuestra vida cotidiana ir renovando, regenerando nuestra alma de todas esas cosas que aprendimos en el pasado, que se practicaron, desórdenes, malos hábitos, una educación sin el temor al Señor, sin el respeto, sin la honra a Dios, mucho menos el respeto a los semejantes, mucho menos el respeto a los seres queridos, una gran transgresión de linderos, de abusos, de maltratos. Todas esas cosas contaminaron nuestra vida e hicieron que se volvieran normales, e hicieron que malos hábitos se hicieran habituales en nuestra persona, y todo eso el Señor quiere limpiarnos. Mire lo que dice Isaías 35:2. Florecerá copiosamente, está refiriéndose a su pueblo, está refiriéndose a sus hijos. Florecerá copiosamente, se regocijará en gran manera y gritará de júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la majestad del Carmelo y de Sarón. Dice, ellos verán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Está hablando de esa manifestación, de esa renovación, de esa regeneración, todo lo que atrae el resultado de convertirte, el resultado de modificar tu sendero. Y en el capítulo 65 vemos cómo hay una promesa para el reino del Mesías. Entonces, es importante entender lo que el apóstol Pablo escribe en Tito capítulo 3, versículo 4. Está haciendo un relato, está haciendo una manifestación de revelación del gran amor de nuestro Padre. Dice, cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad. Su amor hacia la humanidad. Dice, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Entonces veamos cómo se manifiesta su amor, se manifiesta su misericordia, y usa un medio, dice, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Entonces vemos aquí un trabajo tan extraordinario, lleno de amor y de misericordia, que el Señor
ha hecho con nosotros, que nuestro Padre Dios ha mostrado a cada uno de nosotros. Antes de conocer, antes de entrar al conocimiento de este gran amor, de esta gran misericordia, el apóstol Pablo también revela la condición humana, la forma en que caminábamos sin esa conexión divina, sin ese temor a Dios, sin esa conexión con lo celeste. Dice Romanos 5:6 que nosotros éramos débiles. Romanos 5:8 dice que éramos pecadores. Romanos 5:10, nosotros éramos enemigos. En Romanos 5:9 estábamos alejados de la vida de Dios. Fíjese la condición en la que se encuentra el ser humano cuando está desconectado, cuando no hay una conexión divina, cuando el alma está en una condición mortal de debilidad, cuando el espíritu no está conectado con el Creador. Entonces la persona es débil, cualquier cosa lo debilita, lo estremece. Estábamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecamos. Éramos pecadores. No conocíamos las instrucciones que nos lleva a la vida. Éramos enemigos de Dios. Éramos personas alejados de la vida de Dios. Eso éramos. Pero repitiendo lo que el apóstol Pablo escribe, dice que se manifestó la bondad de nuestro Salvador, nuestro Padre Dios. Se mostró esa bondad y se hizo manifiesta su misericordia. Entonces, el Señor una ocasión le dio una instrucción a un hombre, a un prominente, sabio, fariseo, llamado Nicodemo, y este hombre estaba asombrado de la forma en que nuestro Señor Jesucristo desarrollaba su ministerio en la tierra. Era algo totalmente nuevo, era algo totalmente asombroso, maravilloso, ver cómo el Señor operaba milagros, la enseñanza que compartía, que enseñaba. Dice que era una enseñanza con gran luz, pero también con gran autoridad. Era una enseñanza que limpiaba, transformaba la mente y el corazón del ser humano. Era una enseñanza que aún los propios demonios, los espíritus inmundos, eran erradicados con la presencia de nuestro Señor. Y todo eso lo vio, todo eso lo observó Nicodemo. Dice, nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Un ser humano no puede hacer obras extraordinarias, no puede hacer obras de bondad y de misericordia si Dios no lo está respaldando. No puede haber un milagro si Dios no acciona y respalda a ese hombre. Entonces, el Señor le da la lección y le da la clave para que el hombre pueda ingresar a esa dimensión reino y que el reino ingrese al ser interno, porque este es un trabajo interno que el Señor nos muestra, que el Señor quiere que nosotros entendamos. Le dice el Señor, en verdad os digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vemos que Nicodemo no entendió esto, dijo, ¿cómo? ¿Cómo puede ser esto? ¿Acaso voy a volver a entrar al vientre de mi madre? ¿Cómo va a ser esto? Entonces el Señor le dice, tú no estás entendiendo, Nicodemo, lo que te estoy diciendo. El nacimiento
es un nacimiento espiritual. El nacimiento es hacer que tu espíritu, es hacer que tu hombre interior nazca de nuevo, para que seas nacido de arriba. De esa manera entonces se te abre la dimensión del reino. De esa manera se te abre las puertas de esa dimensión gloriosa que Dios quiere que tengas aquí en la tierra, experimentes en la tierra. Entonces, cuando la persona llega a obedecer, al poner en práctica ese bautismo en agua, entonces el sello del Espíritu viene. Y lo vemos en el ejemplo que nuestro Señor nos enseñó. Dice que Él fue bautizado, inmediatamente el Espíritu de Dios vino sobre Él. Y la voz del Padre certifica, este es mi Hijo amado. Ahí vemos ese código tan importante que el Señor quiere que entendamos. Nuestra vida estaba sin Dios, sin esperanza. Éramos débiles, pecadores. Éramos personas desconectadas de la vida de Dios, transgresores, violentábamos linderos. Pero cuando aparece nuestro Señor y tú lo recibes, porque dice que los que le recibieron, cuando tú recibes al Señor dentro de tu ser, entonces viene el proceso del nacimiento, en donde al ser bautizado, inmediatamente vemos cómo se activa, se abre el cielo, se abre la puerta de la bendición y la declaración del Padre inmediatamente se hace presente diciendo, este es mi Hijo amado, esta es mi hija amada. Y el Espíritu de Dios viene sobre ti. Y cuando el Espíritu de Dios viene sobre tu persona, comienza ese periodo de regeneración. Dice la Escritura en 1 de Samuel capítulo 10, dice, cuando venga el Espíritu de Dios sobre ti, serás cambiado, serás mudado en otro hombre. Vendrán cambios, vendrán modificaciones a tu mente, a tu corazón, a tu manera de vivir, a tu carácter. Entonces, esta influencia que el Señor nos muestra, nos enseña a revisar si realmente tú ya naciste de nuevo, a revisar si naciste de arriba, a revisar si has estado dando oportunidad a que el Espíritu de Dios haga modificaciones en tu persona, renovaciones, restauraciones. Esa es la regeneración, el ir eliminando todas esas cosas que no son gratas ante los ojos de nuestro Dios. Dice, cuando hablamos de que el apóstol dice que éramos débiles, pecadores, enemigos, sin la vida de Dios, dice, esto erais alguno de vosotros, dice, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Este proceso, este trabajo tan importante, lo necesitamos activar en nuestra vida. Si tú no te has bautizado, es importante que acudas con tu pastor y le digas que tienes ese deseo de ser bautizado, porque de esa manera entonces viene este proceso de regeneración, rectificación, renovación, como lo dice aquí. Viene la santificación, la justificación y viene también ese lavamiento que hace el Señor por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando la persona nace de nuevo, cuando la persona es sellado por el Espíritu de Dios, entonces dice Romanos 6:4, dice, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. O sea, le das muerte a ese hombre interior y nace una nueva criatura, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él
en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Cuando naces de nuevo, cuando tu hombre interior surge en la vida, entonces viene una nueva etapa, viene una novedad, viene una activación espiritual a tu persona en el plano espiritual. Dice la Escritura en Efesios 2:6, dice que el Señor nos ha sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Tu espíritu se puede elevar, tu espíritu puede ascender, tu espíritu puede tener conexión con la presencia de nuestro Dios. Entonces, cuando vemos la importancia de entrar, de estar en una conciencia de continua renovación, de continuos cambios, modificaciones, de no adaptarte al sistema de este mundo. Si nos damos cuenta, los sabios indican que cada 7 años la persona en su fisonomía, en su rostro, en su cuerpo, en sus células, cada 7 años tiene cambios. Dependiendo los años que tengas, son los cambios que ha tenido tu cuerpo físico. Eso es hablando de manera corporal, de manera literal. Tu cuerpo tiene cambios. Dice el apóstol Pablo que nuestro hombre exterior, o sea, nuestro cuerpo, nuestra faceta, nuestra fisonomía, dice que al paso de los años se va desgastando. Dice, pero nuestro hombre interior se renueva cada día. Fíjese cómo es importante entonces entender esto, que nuestro ser interno esté en constante activación, en constante modificación. La palabra odre en hebreo es la palabra nevel, y ese odre, el Señor Jesús lo dijo, que si no se renueva ese odre, no se le puede colocar un vino nuevo. No puede haber algo extraordinario en tu vida si no modificas, si no cambias. No se te pueden dar grandes oportunidades o una vida milagrosa si no rectificas tu mente, tu corazón, ese odre, esa vasija en donde se deposita esta gran bendición que es el vino espiritual, que representa la sabiduría, que representa una buena salud, que representa una dimensión de alegría, que representa también lo especial. Entonces, el Señor fue muy claro. Tiene que haber una constante regeneración. Tiene que haber una constante modificación en nuestra manera de pensar. Entonces, de esa manera, el Señor colocará la sabiduría, el respaldo, los dones, los talentos en tu persona. Pero qué interesante es esto, porque cuando esa palabra Nevel lo cambias y le colocas un puntito, te dice que es la palabra Naval. Y Naval entonces nos habla de una vasija que está totalmente contaminada de insensatez, de tonterías, de deshonra, de agresiones.
está contaminada con insensatez. Entonces, una persona que no regenera, que no modifica. Ahora, esto no lo podemos hacer nosotros de manera solo o sola. No, necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios. Por eso el Señor les dijo a sus discípulos, va a venir sobre ustedes el Espíritu de Dios y recibiréis poder. Samuel le dice a Saúl, cuando venga el Espíritu de Dios sobre ti, serás cambiado en otra persona. Cuando venía el Espíritu de Dios sobre Sansón, actuaba poderosamente. Cuando el Espíritu de Dios venía sobre David, dice que era un hombre valiente, valeroso, un líder que estaba al frente de una nación. Entonces, cuando dejamos que el Espíritu de Dios, porque eso es lo que también representa el vino, la llenura del Espíritu Santo, cuando dejamos que el Espíritu de Dios llene nuestro corazón, santifique nuestra vida, nos guía a toda verdad, nos revela su palabra, porque de ahí se obtiene la sabiduría. Entonces serás un odre en el cual serás receptor, serás una vasija en el cual se colocarán en tu persona grandes dosis, grandes regalos, grandes dones, lo que Dios quiera otorgarte según tu capacidad. Pero ¿qué pasa cuando no se entiende esto o cuando no le das importancia a la regeneración, a la modificación, al cambio, a estar revisando constantemente qué cosas no son correctas, qué cosas no son gratas ante los ojos de Dios? Entonces la persona se convierte en un aval. Y un aval es un insensato. Y usted se dará cuenta que en los tiempos del rey David, allá en el libro de Samuel, capítulo 25, en su primer libro, narra la escritura de la conducta de un aval. Aparentemente estaba rodeado de muchos bienes. Estaba rodeado inclusive de una extraordinaria esposa, buenos colaboradores. Pero cuando llega el mensaje de David solicitando la ayuda, la contribución, el apoyo para el abastecimiento de alimento, llegaron los jóvenes que envió David diciéndole, Shalom o paz para tu casa. Le dijeron primero, paz para ti, Shalom para ti, Shalom para tu casa y Shalom para todo lo que tienes. ¿Acaso entendió ese saludo? ¿Acaso entendió que la palabra Shalom me habla de una conexión, de una buena relación que hay entre los cielos y la tierra, una dimensión de paz, una dimensión de armonía? ¿Qué era lo que le estaba deseando David a ese hombre? Lo mejor, porque de allá viene nuestro socorro, de la Shalom de arriba. De allá viene nuestra pronta ayuda. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Le está diciendo, hay una apertura de bendición para tu persona, pero él era un odre que había caducado. Era un odre que no estaba limpio, que no se había renovado. Entonces no le dio importancia a las palabras, al mensaje que se le estaba dando. No le dio importancia a la dimensión espiritual que se estaba activando para su vida, sino todo lo contrario, él puso su mirada en las cosas externas. Él comenzó a cuestionar y a decir, ¿cómo le voy a dar yo de mi pan? ¿Cómo le voy a dar yo de mi vino? ¿Cómo le voy a dar yo de mi comida? Y mencionó a hombres que ni conozco. No sé quién es David. Esa es una figura muy importante que debemos nosotros de
traerlo a nuestro tiempo. El Señor te ha permitido entrar a una dimensión, entrar a su precioso evangelio, entrar en el sendero que te conduce a la vida. Pero el creyente, el Hijo de Dios, tiene que ir renovándose. Porque las misericordias de nuestro Padre Dios, dice la Escritura, que son nuevas cada mañana. Sus fidelidades y sus bondades se manifiestan constantemente en nuestra vida. Entonces, si no rectificamos, si no renovamos nuestro hombre interior, por ende, entonces también las células de nuestro cuerpo se deterioran, se envejecen, caducan. Y entonces la persona entra en un estado en donde la enfermedad, el dolor, la aflicción comenzará a hacer estragos, a hacer daño. Por eso cuando vemos este relato, cuando vemos esta enseñanza que el Señor nos da, la regeneración que el Señor quiere que tengamos, es un trabajo tanto en nuestro ser interno, primeramente, pero también nuestro hombre exterior. De la abundancia del corazón habla la boca. El corazón alegre hermosea el rostro, dice la Escritura. Dios trabaja en ambas dimensiones, en nuestro ser interno y en nuestro ser externo. Por eso cuando el Señor enseñó acerca de esta parábola del odre, antes también había mencionado la tela. La tela nueva no se pone como remiendo en un vestido viejo. Entonces, cuando habla de la tela, habla del hombre exterior. Cuando habla del vino, habla del hombre interior. Y aquí es donde nosotros tenemos que ir renovándonos, regenerando, rectificando, modificando, quitando todas esas cosas que no nos van a ayudar o que nos van a hundir o que van a conducirnos por senderos equívocos. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es muerte. Entonces, cuando vemos este trabajo, un trabajo en ambas dimensiones, en el hombre interno, el hombre externo, qué importante es entonces prestar atención a la palabra del Señor, prestar atención a lo espiritual, prestar atención al alimento y a la nutrición que Dios le da a su pueblo, porque a través de la instrucción divina, el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad, nos revelará, nos enseñará y hará que seamos transformados, cambiados en otro hombre. Hará que nuestra vida en esta tierra caminemos de manera poderosa, con autoridad y poder. Caminemos con unción y gracia. Hay un ejemplo que el Señor nos muestra cómo en diferentes personas o diferentes momentos el Señor mostró la importancia de modificar o de renovar o de quitar de nuestra vida algunas cosas que impiden a que se manifieste el hombre interno poderosamente. Por ejemplo, a Moisés le dijeron: quítate las sandalias de tus pies, porque estás entrando
estás, estás en una dimensión de santidad y necesitas modificar, limpiar tus pies. Lo mismo hizo el Señor Jesús con sus discípulos, le lavó los pies. Y les dijo, y uno de ellos dijo, no, a mí no me lave los pies. Dice, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. O sea, no vas a poder estar disfrutando, degustando toda la riqueza de la gloria de nuestro Dios en esta tierra. Vemos también la importancia que le dio el Señor a Moisés cuando le dijo a su pueblo, háblale al pueblo que aprenda a respetar los límites, no se vayan a subir, no vayan a alterar límites, no vayan a alterar linderos, y todo eso nos los enseña la Escritura. Todo eso nos revela la Escritura, que cuando nuestra vida comienza a tener una regeneración, comenzamos a respetar linderos, a honrar a los padres, a honrar a mamá, a honrar a las autoridades, no hablar mal del gobierno, porque eso lo marca la Escritura, porque cada autoridad Dios la ha puesto. Él es el que pone y quita. Él es el que da órdenes. Él es el amo del universo. Por eso, cuando alguien habla mal de la autoridad o habla mal del gobierno, se mete en problemas, porque está hablando mal de una autoridad que Dios ha puesto. ¿Qué nos enseña nuestro Padre Dios acerca de las autoridades? Que oremos por ellas, que hagamos ruegos, que manifestemos peticiones, que intercedamos. El Señor claramente nos enseña, dice, yo no ruego por el mundo, ruego por los hijos, pero ahora los hijos tienen la tarea de interceder por el mundo, interceder por el gobierno, interceder por las naciones, interceder por las almas. Pero nos enseña a guardar linderos, a respetar a los ancianos, a respetar a los padres. La maldad se ha incrementado tanto que se ha estado perdiendo los buenos hábitos del respeto, de la honra. Ahora vemos qué fácil se le hace al hombre, se le hace a las personas, inclusive por las redes, hablar mal de su autoridad, hablar mal del gobierno. Bíblicamente eso no es bien, eso no está bien visto por los ojos de Dios, y eso trae repercusiones cuando se atenta contra una autoridad. Cuando el Señor dijo aquí, tienen que aprender a respetar los linderos, es porque no tenemos nosotros por qué abusar no tenemos por qué transgredir principios, normas. Entonces, bueno es permitir que el Espíritu de Dios nos muestre, el Espíritu de Dios nos enseñe. Ahora, veamos estas dos dimensiones. Cómo el Señor nos enseña en el hombre exterior y en el hombre interior. Por ejemplo, en el hombre interior necesitamos constantemente alimentar nuestra mente y nuestro corazón con las Sagradas Escrituras. Cada vez que usted lee la palabra de Dios, cada vez que usted escudriña el libro sagrado, comienza a entrar a su vida una fuerza sobrenatural que comenzará a limpiar, rectificar, a santificar tu persona en tu ser interno. Porque la Escritura entra como fuego, entra como agua, entra como
dice que es como un martillo también. Entonces, dicen aquellos caminantes, esos discípulos que caminaban rumbo a Emaús, rumbo al desánimo, rumbo a la tibieza, rumbo a la frustración, es lo que significa Emaús, rumbo a la ansiedad, rumbo a la depresión. Nuestro Señor se acerca y les abre la escritura. Les habló de la ley, les habló de los profetas y de los salmos. El Tanaj les habló y dicen, ellos testifican, dice, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras. Note entonces qué avivamiento, motivación, regeneración, transformación hace la palabra al entrar en nuestra vida. Por eso en la carta a los Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y energética y más cortante que toda espada de dos filos. Dice, penetra lo más profundo de nuestro ser hasta el interior de nuestros huesos, en nuestros tuétanos. Entonces, al permitir que la palabra entre a nuestro hombre interior, va a modificar, se va a avivar, se va a fortalecer, se va a sanar tu persona. Y entonces vemos cómo ese ejercicio de subir, ese ejercicio de elevarte, porque la persona se eleva al momento de leer la palabra de Dios. Dice Mateo 17:1 que el Señor tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Todo esto es una lección para nosotros. Y dice que se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De manera externa vemos el brillo, de manera interna vemos el fuego. La luz y el fuego. ¿Qué aprendemos de esto, amados amigos y hermanos? Al estar apegados, al estar conectados, al vivir adheridos a ese vínculo de bendición que es la presencia de nuestro Dios, tu vida tendrá cambios. Tu vida tendrá respuestas, transformaciones. Voy terminando con esto que está escrito en Efesios 4:22. Dice, hay que dejar la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, fíjese, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Los dos ejemplos que le puse, el fuego y la luz, el resplandor de esa transfiguración y el avivamiento del corazón. Por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, antes trabaje obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga que dar al que padeciera necesidad. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Como se dará cuenta entonces, es importante que día a día los cambios, la renovación, la regeneración en vuestra vida esté activa. Y esto se logra con la ayuda del Espíritu de Dios, pero también con la hermosa palabra de nuestro Padre Dios, ministrando a nuestro ser interno.
entonces estaremos preparados para el encuentro con nuestro Señor. Porque hay un texto, aquí creo que lo anoté, hay un texto muy interesante en el libro de Apocalipsis. Nos muestra el Señor cómo en esa dimensión de gloria, Apocalipsis 21-27, dice: jamás entrará en la ciudad celestial, jamás entrará, dice, nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces vale la pena, amados amigos y hermanos, que esto lo tome con seriedad. Nuestra vida tiene que ir rectificándose día a día. Nuestro hombre interior tiene que estar siendo nutrido por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Nuestro hombre externo tiene que manifestar a los que están a nuestro lado que hay un Dios que nos ha transformado. Nuestra vida tiene que publicar las bondades y las misericordias de nuestro Dios, testificando que hay un Dios que nos ha rescatado, que nos ha redimido, que nos ha santificado. Y decir: antes era esto, pero ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Porque eso marcará, eso nos asegurará, eso irá haciendo que nuestra preparación para el encuentro con el Señor, ya sea que estemos preparados cuando el Señor venga en las nubes por su iglesia, o ya sea que el Señor te llame a su presencia, tu vida esté en orden, tu vida sea un odre rectificado, limpio, sea una vasija que está constantemente recibiendo la nutrición espiritual. Yo dejo esta palabra en vuestras vidas y que sea el Espíritu de Dios guiando, dirigiendo, fortaleciendo, santificando vuestra persona, y que su Espíritu Santo te guíe a toda verdad. Oramos por las peticiones, las necesidades. Si usted tiene alguna petición, alguna necesidad, oramos, pidámosle al Señor que Él intervenga de manera sobrenatural. Ten confianza, para Dios no hay nada imposible. Su misericordia, su bondad y su gran amor se hace presente constantemente en nuestro presente. Padre del cielo, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de compartir tu palabra. Dios bueno, gracias por la manifestación de tu amor, por la manifestación de tu gran misericordia. Muchas gracias, porque ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y recibir la ayuda oportuna. Padre bueno, en esta hermosa mañana ponemos en tus manos cada una de las peticiones, necesidades, conflictos que tus hijos tienen, que tus hijas tienen. Ponemos en tus manos, Padre, la salud de tu pueblo. Ponemos en tus manos los proyectos, los sueños, los anhelos. La relación matrimonial sea ordenada, sea dirigida, toca los corazones. Transforma, por favor, ese corazón de piedra en un corazón de carne, Señor. Tú eres el omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y tu palabra dice claramente que si dos de vosotros nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa aquí en la tierra, el Padre que está en los cielos responderá. Y por eso nos acercamos con confianza al trono de la gracia, porque tenemos clara convicción de que tu mano poderosa se extiende para sanar, abrazar, consolar, bendecir a tu pueblo. Bendícelos, Padre. Guárdalos, protégelos. Seas tú avivando su corazón. Seas tú guardando sus proyectos, sus casas, sus bienes, su familia. Líbrales de accidentes, líbrales de malas noticias. Tu mano poderosa sea activada para que el sustento, la provisión y los recursos se fluyan en la vida de tu pueblo. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Muchas gracias te damos, amado Padre. Amén y amén. El Señor me los bendiga en gran manera, el Señor me los guarde. Tengan ustedes un día extraordinario y la mano de Dios respaldándoles en cada una de sus actividades. Dios te guarde. Hasta el próximo programa.